Hermanas, muy buenos días. Vamos a ver nuestra segunda lección de este curso titulado Cristo en el Antiguo Testamento. Y el título de esta lección es Tipologías Personales, parte 2. Y el primer personaje bíblico que veremos es Isaac, el hombre que guió Dios. El nombre Isaac, hermanas, significa risa. Y Dios se lo dio a Abraham y a Sara, su esposa, cuando ellos se rieron de la noticia de que serían padres. O sea, fue una risa de incredulidad, pero después se convertiría en una risa de gozo al cumplirse la promesa de Dios. Ahora Sara tenía motivos para reírse, para alegrarse en el Señor. Y vamos a ver cómo hay ciertos paralelismos entre la vida de Isaac y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es porque Isaac fue un hijo muy especial. El nacimiento de Isaac fue anunciado anticipadamente por Dios. Y así de la misma manera el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue anticipado por Dios. Pues Mateo capítulo 1, versículo 21 y 22 dicen: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Ahora, el nacimiento de Isaac fue en condiciones sobrenaturales, porque era el hijo de un hombre de 100 años y de una mujer de 90 años que además era estéril. De la misma manera, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue algo sobrenatural. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A Isaac le fue dado nombre antes de su nacimiento. También a nuestro Señor se le dio el nombre de Jesús aún antes de nacer. Isaac legalmente era el unigénito de Abraham, ya que si bien es cierto que antes de Isaac había nacido Ismael, Isaac era el hijo de la promesa. Así nuestro Señor Jesucristo es el unigénito del Padre. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro paralelismo que hay entre nuestro Señor Jesucristo e Isaac es que fue un sacrificio especial. Se piensa, hermanas, que Moriah en un sentido genérico se refiere a una cadena montañosa que hay en Jerusalén. Ahí en ese monte Moriah es donde iba a ser ofrecido en holocausto Isaac a Dios. Y de nueva cuenta Moriah vuelve a aparecer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, donde se le identifica ese lugar donde Dios detuvo la plaga de Jerusalén, donde David ofreció un sacrificio a Dios, y posteriormente en ese mismo lugar Salomón su hijo construiría el templo de Jerusalén, y donde estaba también el arca del pacto. Ahora, en el Nuevo Testamento está el monte de la calavera, que se refiere a un monte que tenía una elevación en forma de cráneo, y es muy probable que ese lugar sea el mismo donde Isaac iba a ser ofrecido en holocausto a Dios. O sea, así se cumple la tipología de Cristo en Isaac. Isaac fue presentado a Dios como una ofrenda, y el cuadro profético es muy claro, porque aquí Isaac está subiendo, cargando la leña, y es el Padre el que está subiendo, cargando el cuchillo y el fuego. Y esto nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuando subió a ese monte Calvario cargando su propia cruz. Todo este hecho apunta al Calvario. Y nuestro Señor Jesucristo fue presentado a Dios en ofrenda por el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hermanas, Cristo fue dado por Dios y Cristo se ofreció a sí mismo entregándose a la cruz en el Monte Calvario. Isaac fue levantado de la muerte de una manera figurada, es decir, desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac en holocausto, dice Génesis 22 que fueron 3 días de camino. Y para Abraham, en su mente, su hijo ya tenía 3 días muerto. Pero cuando es sustituido en la cima de ese monte, para Abraham es como si hubiera resucitado su hijo. Lo recibió. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos al 3er día. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 29 al 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Otro paralelismo es que fue una provisión especial. En esa cima del monte, Dios fue llamado Jehová proveerá, y ese para Abraham se convertiría en el lema de toda su vida. Constantemente la intervención divina sería como una experiencia que lo marcaría siempre. La provisión de Dios se hallaba preparada en esa cima del monte para sustituir a su hijo Isaac. Dios proveyó un carnero para el holocausto, y así nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, provisto desde antes de la fundación del mundo y destinado de antemano para hacer un sacrificio sustitutorio por el pecador. La siguiente relación de semejanza entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo es que en la historia hubo una esposa especial. Isaac se casó con una mujer tomada de entre una sociedad pagana. Es cierto que era familiar suya y que sus familiares conocían al Dios verdadero, al Dios de Abraham. Pero también es cierto que esos familiares ya habían adoptado ciertas prácticas idolátricas de los arameos. Y así nuestro Señor Jesucristo toma a su esposa, la iglesia, de entre las naciones gentiles. Hechos capítulo 15, versículo 14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El siguiente paralelismo es que en la historia también hay un siervo especial, Eliezer. Este siervo fue enviado por Abraham para que buscara una esposa para su hijo Isaac. El criado estaba muy ansioso de servir a su señor y bajo la dirección de Dios cumplió con esta misión. Entonces, Eliezer viene a ser un tipo del Espíritu Santo de Dios que ha sido enviado por el Señor con la misión especial de llamar a las almas a la fe en Jesús y de esa manera proveer una esposa para Cristo, que es la iglesia. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu Santo una de las personas de la Trinidad que otorga dones a la iglesia para que sirva eficazmente. De la misma manera que Eliezer, el siervo de Abraham, dio dones a Rebeca, que eran dones de su amo Abraham. Así, nosotros como iglesia recibimos dones de nuestro Señor, gracias a Dios. La siguiente relación de semejanza entre Isaac y el Señor Jesús es que también hubo un encuentro especial entre el novio y la novia. Dice el Génesis capítulo 24 que Isaac no vio el rostro de Rebeca, pues ésta a lo lejos cubrió su rostro con un velo. Y esto porque era costumbre de que el novio no viera el rostro de la novia hasta que estuvieran casados. Y así podemos ver que la iglesia
No va a ver a Cristo el desposado hasta las bodas del Cordero, hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y finalmente hay una bendición especial, porque Isaac fue el heredero universal de su padre Abraham. Todo lo heredó él. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo es el heredero universal de su Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16 nos hablan constantemente de Cristo como para que Él tenga la preeminencia en todo. Nos dice que todo fue creado por Cristo, en Cristo y para Cristo. Él es el dueño de todos y gracias al Señor que por su gracia nosotros como redimidos somos coherederos juntamente con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El siguiente personaje bíblico que veremos es José, el hombre que Dios usó. Hermanas, el nombre de José significa Dios eleva y viene del hebreo Yosef. Y vamos a ver primeramente esta relación de semejanza entre José y nuestro Señor Jesucristo desde una perspectiva biográfica. Vemos entonces que José fue un hijo amado por su padre, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, amado por su Padre. José fue rechazado y aborrecido por sus hermanos. Así nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado por sus hermanos de raza. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. José fue enviado por su hermano Jacob para buscar a sus hermanos y ver cómo estaban de salud, si estaban bien, pero él fue rechazado. Así también nuestro Señor Jesucristo, cuando descendió del seno del Padre con el propósito de buscar a sus hermanos, las ovejas perdidas de Israel, fue rechazado por ellos. A José, por medio de sueños, le fue anunciada una dignidad futura. Así a nuestro Señor Jesucristo le fue anunciada su gloriosa posición futura. José anhelaba el bienestar de sus hermanos. Cristo anhelaba el bienestar de sus hermanos hebreos también. Los hermanos de José conspiraron contra él para matarle y después para venderle. Nuestro Señor Jesucristo también fue objeto de la conspiración de sus hermanos judíos. José fue vendido por sus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue traicionado y vendido por 30 piezas de plata. José fue echado a una cisterna vacía antes de que lo vendieran. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue puesto en un sepulcro vacío. José fue sacado vivo de la cisterna. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día. José anunció un mensaje de vida y un mensaje de muerte a los que estaban encarcelados con él. Así nuestro Señor Jesucristo también proclamó un mensaje de vida y de muerte a los condenados por el pecado. Pues dice Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de las buenas nuevas, de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La siguiente relación de semejanza entre el Señor y José es en su etapa de humillación, porque José vino a ser un esclavo.
nuestro Señor Jesucristo era el esclavo perfecto. A José lo condenaron injustamente y no se defendió ante las falsas acusaciones de la esposa de Potifar. De la misma manera, cuando nuestro Señor Jesucristo fue acusado falsamente, Él tampoco se defendió ante sus acusadores. Mateo capítulo 26, versículos 62 y 63 dice: Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. José soportó con paciencia sus aflicciones antes de ser elevado a un lugar de prominencia en Egipto. Cristo soportó pacientemente sus sufrimientos antes de ser ascendido en gloria. José fue encarcelado con 2 delincuentes. Uno fue ejecutado y el otro fue restaurado a su oficio. Así nuestro Señor Jesucristo fue crucificado entre 2 malhechores. Uno fue salvo y el otro condenado. Ahora veamos el paralelismo, pero ahora desde una perspectiva de exaltación. José fue ascendido en dignidad y puesto en un trono. Nuestro Señor Jesucristo fue dignificado y ha sido establecido en el trono de su Padre. José recibió gloria de Egipto. Nuestro Señor Jesucristo recibió gloria del cielo. José recibió como esposa a una mujer gentil. Cristo está tomando una esposa mística de entre las naciones gentiles, es decir, la Iglesia. José vino a ser el Salvador de su mundo, del mundo antiguo. Cristo es el Salvador de este mundo y del venidero, pues Él es el pan de la vida. Y finalmente vamos a ver este paralelismo desde una perspectiva histórica en relación con Israel. Los hermanos de José ignoraron que José había sido exaltado en Egipto. Igualmente, hasta el día de hoy, los judíos ignoran la dignidad mesiánica y su entronización. Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8 dice: ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Los hermanos de José fueron llevados al arrepentimiento por medio de una gran aflicción. Igualmente el pueblo de Israel será movido al arrepentimiento para la fe en Jesucristo durante la gran tribulación. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Finalmente los hermanos de José se postraron delante de él, y así el pueblo de Israel y todas las naciones del mundo se postrarán delante del Señor Jesús para gloria del Dios Padre. El siguiente personaje bíblico que es tipo de nuestro Señor Jesucristo es Moisés, el hombre que Dios envió. En hebreo su nombre significa sacado de y se pronuncia Moshe, pero viene de la raíz egipcia Mosú o Mesú, que significa hijo o niño. Y en la tradición popular el nombre de Moisés es muy ajustado a este personaje porque Moisés como líder es el que sacaría al pueblo de Israel de la oscuridad del yugo de Egipto. Así, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo como nuestro libertador habría de rescatarnos, de sacarnos de la esclavitud del pecado y dándonos así vida eterna y verdadera libertad. Entonces, hermanas, vamos a ver esta relación de semejanza de acuerdo a los ministerios de Moisés. Primero como libertador y después como profeta. Primeramente como libertador. Moisés nació cuando Israel estaba gobernada por un rey opresor, por el faraón que quería destruirlos. Así, Cristo vino al mundo cuando Israel se hallaba bajo el yugo de un rey opresor,
es decir, Herodes el Grande. Moisés estuvo escondido por 3 meses en algún aposento oculto para que no lo mataran. Nuestro Señor Jesucristo fue librado de la muerte en su infancia y tuvo que ser escondido en Egipto para que no lo matara Herodes. Sus padres, en obediencia al mandato que le dio un ángel del Señor, se fueron con el niño a Egipto. Moisés fue rechazado por su pueblo Israel. Así nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por los judíos. Pero Moisés liberó a su pueblo. Así nuestro Señor Jesucristo fue libertador de su pueblo y liberará a Israel en un tiempo futuro. Moisés hizo señales prodigiosas de juicio sobre los enemigos de Israel. Nuestro Señor Jesucristo hará grandes señales de juicio sobre los enemigos de Israel y de Dios en la semana 70 de Daniel, cuando Él venga. Moisés volvió a Egipto. Así nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez al mundo. Ahora veamos esta semejanza, pero desde su perspectiva de profeta. Moisés fue enviado por Dios como profeta. Cristo también fue enviado por el Señor como profeta. Moisés ejecutó milagros por el poder de Dios que evidenciaban su autoridad de profeta. Cristo como profeta realizó milagros que le acreditaban como tal. Moisés anunció los juicios sobre Egipto como profeta. Y Cristo como profeta predijo el juicio venidero sobre todo el mundo. Moisés reveló el camino de salvación como profeta. Y Cristo como profeta reveló el camino de salvación a la humanidad. Y además de esto también resultan interesantes otros detalles adicionales, hermanas, como número 1, Israel salió de Egipto y Jesús también salió de Egipto cuando murió Herodes. Número 2, simbólicamente Israel fue bautizado en el Mar Rojo después de salir de Egipto. Y así nuestro Señor Jesucristo cuando salió de Egipto fue bautizado en el río Jordán. Y número 3, Israel después de pasar el Mar Rojo fue llevado a un desierto lleno de pruebas y tentaciones. Y Jesús, después de haber sido bautizado en el río Jordán, fue llevado al desierto también para ser tentado. Y finalmente el último personaje que veremos es el ángel de Jehová, el Mesías preencarnado. Hermanas, la palabra ángel viene del hebreo malak y tiene como significado mensajero. El término ángel en su sentido literal sugiere más bien la idea de oficio y no de la naturaleza del mensajero. Entonces ángel se usa para expresar el concepto de enviado, designando a un mensajero, a un heraldo, a un profeta, a un sacerdote y también a los seres espirituales. Ahora bien, el término ángel de Jehová se encuentra frecuentemente en el Antiguo Testamento con relación a Dios mismo asumiendo la forma de un ángel y tomando la apariencia de un varón. Esto es, manifestándose la persona del Hijo de Dios, el Cristo preencarnado. Y veremos algunas manifestaciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y qué es lo que nos enseñan en relación con Cristo. Tenemos entonces Génesis 18, cuando el ángel de Jehová se le aparecen a Abraham y a Isaac. Y esto nos está diciendo que llega en el momento preciso el ángel de Jehová para manifestarse como el que será el sustituto de toda la humanidad, cuando pague por nuestros pecados. Luego el ángel de Jehová se le apareció a Jacob y en su final oración de Jacob cuando ora por sus hijos, dice Génesis 48, versículo 15 y 16, que Jacob oró así diciendo: bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Vemos cómo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Jehová, pero aquí Jacob lo llama el ángel.
Luego en Éxodo 19, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Moisés, leemos que Dios descendió sobre el monte Sinaí para hablar con Moisés y darle las tablas de la ley. Pero si esto lo comparamos con Hechos capítulo 7, versículo 38, cuando Esteban está recordando ese momento en la historia de Israel y está dando su discurso ante el Sanedrín, Esteban dice que fue el ángel quien habló con Moisés en el monte Sinaí y que fue el ángel el que le dio palabras de vida para transmitirlos al pueblo. De modo que el ángel de Jehová es el que descendió al monte Sinaí para hablar con Moisés. Vemos entonces cómo decir Jehová y el ángel de Jehová es exactamente lo mismo. Es nuestro Señor Jesús quien dio a Moisés las tablas de la ley. Y luego está Jueces capítulo 13, cuando el ángel de Jehová se les aparece a los padres de Sansón. Y Manoa le pregunta al ángel cómo se llama. Y el ángel le responde: ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Admirable tiene el significado de ser algo maravilloso, inefable, que no se puede nombrar. Por eso el ángel de Jehová se niega a decir su nombre. Ahora bien, ¿dónde sale este nombre implicando al Mesías, a Cristo? Pues lo encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice: y se llamará su nombre admirable, consejero. Esa es la razón por la que el ángel de Jehová le dijo a los padres de Sansón que su nombre era admirable. Es el Mesías. Y en el versículo 19 se lee que el ángel de Jehová también hizo un milagro ante los ojos de Manoa y su esposa. ¿Cuál fue ese milagro? Pues que el propio ángel de Jehová subió en la llama del altar del sacrificio. Y esto nos está diciendo que es un anuncio profético de que nuestro Señor Jesucristo se iba a ofrecer en holocausto a Dios. Y hasta aquí terminamos nuestra segunda lección, hermanas. Que el Señor les bendiga.